Dios les bendiga a todos. Vamos a continuar con la serie que estamos llevando. Se llama El Cristiano y vamos con el mensaje 19. Y hoy vamos a ver un mensaje polémico que, a causa de algunas declaraciones que hicieron unos hermanos, me siento con el compromiso espiritual, moral y ministerial de hablar de este tema, y vamos a hablar del suicidio. El cristiano y el suicidio. ¿Por qué? En días pasados se desató una polémica grande, fuerte, a niveles populares. No fue algo secretito, no fue algo que se quedó por ahí entre unos cuantos hermanos, sino que verdaderamente se desató fuerte. Y este mensaje, este tema, lo voy a presentar como un mensaje apologético, defendiendo la Escritura, porque esto me manda Dios. La Escritura se defiende sola y Dios se defiende solo, ¿verdad? Simplemente les quiero presentar los textos y los argumentos que avalan que un cristiano no se suicida. Así de simple, ¿verdad? Así que, en días pasados se suscitó esto. Hicieron una pregunta en un congreso que se llamó Por su Causa 2013, con unos hermanos de mucha bendición. Yo no voy a hablar mal de los hermanos, por supuesto que no. Ni mofa, ni nada ofensivo. Yo le pido a Dios que me guarde de ofender a estos hermanos para nada, por supuesto. Ni a los malos obreros puedo ofender. Yo se los he dicho muchas veces. No es mi labor ofenderlos, ni hablar mal de ellos, ni pisotearlos, ni burlarme, ¿verdad? A veces meto algunos sarcasmos, porque a veces son importantes para entender las cosas, ¿verdad? Pero no es mi labor hacer eso, ni hacer leña del árbol caído, por decirlo así, ¿verdad? No. Estos siervos son verdaderos siervos de Dios. Yo considero que son verdaderos siervos de Dios, con una trayectoria de bendición para mucho pueblo, ¿verdad? Pero en esta ocasión se equivocaron. Se equivocaron garrafalmente, porque no es algo simple lo que dijeron, ¿verdad? Así que, como ministro, es mi deber aclarar la doctrina y sustentarla con la Biblia. Si algo está torcido, dijo Pablo, si aún yo, el apóstol, o un ángel del cielo, uno que se les aparezca aquí brillante y volando y haga milagros y prodigios, os anunciaré un evangelio diferente, sea anatema, ¿verdad? Así que, si aún el que sea, el más chipocludo, como le decimos aquí en México, así el de más renombre, diga algo que no concuerda con la Escritura, no lo aceptemos. Entonces les repito, no voy a hacer que me guarde el Señor de hablar mal de estos siervos. Son siervos de Dios, verdaderamente considero que son siervos de Dios, de mucha bendición al pueblo de Dios, pero se equivocaron al afirmar esto. El asunto fue ellos, en el periodo de preguntas y respuestas, le hicieron una pregunta al hermano John MacArthur y al hermano Stephen Lawson. Y el que les hizo la pregunta fue otro hermano, Miguel Núñez. Los tres considero que son siervos de Dios. Hicieron esta pregunta, y esta pregunta la leyó Miguel Núñez y dijo: si un cristiano verdadero se suicida, ¿va al cielo? Y Steve Lawson, sin chistar, sin nada de pero, sin ningún argumento más que Cristo perdonó todos los pecados, fue lo único que dijo sí. Si un cristiano verdadero se suicida, ¿va al cielo? Sí, porque Cristo perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Dijo una verdad, pero sustentada sobre un argumento utópico. Ahorita se los explico. O sea, la verdad que dijo es que sí, Cristo perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Eso es verdad. Ahora, ¿un cristiano verdadero se suicida? ¿Los siervos de Dios pueden equivocarse? Pueden equivocarse los siervos de Dios. Porque se equivocaron en una ocasión, ¿ya son malos obreros? ¿Ya son insanos? ¿Ya son obreros fraudulentos? Exacto, Pedro se equivocó. Y varias veces, no una sola vez. Cuando no quiso comer del lienzo que bajó. Pedro mata y come. Ninguna cosa inmunda ha entrado en mí. Pedro se equivocó. Cuando le dijo: Señor, en ninguna manera te acontezca esto, ¿verdad? Cuando dijo el Señor, anunció que se iba a ir que ya era la hora de su muerte. En ninguna manera. El mismo Señor Jesucristo le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Y ya era cristiano Pedro? ¿Y ya era apóstol? Sí.
Ya, mis hermanos. No se equivocó cuando se retraía, cuando llegaron los judaizantes y se fue. Estaba comiendo bien contento con los gentiles y se ahorilló por allá y dice, ay, que no me vayan a ver y me vayan a criticar. Que hasta Bernabé fue arrastrado con él. Se equivocó Pedro, ya siendo cristiano. Entonces los siervos de Dios se equivocan, nos equivocamos, mis hermanos. Y aunque estos hermanos son de mucho renombre, por decirlo así, han escrito decenas de libros y de bendición, y se los recomiendo que los lean, de John MacArthur, Steve Lawson. En verdad, Miguel Núñez también enseña muy bien, pero en esta ocasión se equivocaron. Pero vamos a orar para que Dios nos hable, amén. Padre Celestial, estamos delante de ti, Señor, queremos aprender tu palabra, queremos conocer la Biblia, lo que dice al respecto de este tema del suicidio. No queremos imponer ningún tipo de prejuicio, cosa que vengamos arrastrando, Señor, filosofías humanas, sino simplemente basarnos en tu palabra y nada más, Señor. Así que, mi Dios, háblanos en esta mañana, utiliza mis labios para poder ministrar a tu pueblo y enseñarles como es debido, y que ellos crezcan, aprendan, maduren y se afirmen cada día más en ti, mi Señor. Quiero aprovechar también, mi Señor, para pedirte por unos hermanos de Estados Unidos, están en Wisconsin, son hermanos mexicanos. Te pido por Lucio Rey Cruz de Oaxaca, por Mario Merino de Veracruz y por Primitivo Hernández de Puebla. Estos tres hermanos que están en Wisconsin, que nos siguen, yo los considero parte de nuestra familia aquí de este ministerio desde la cruz, así que los bendecimos y te pedimos, Padre, que los guardes allá en sus caminos y que bendigas y prosperes sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor, así sea. Amén. Si un cristiano verdadero se suicida, ¿va al cielo? De entrada, mis hermanos, esta pregunta es incontestable. Esa pregunta ni se pregunta. Esa pregunta está fuera de razón y es incontestable para los sanos en la fe. Es como preguntar, ¿puede un perro que habla ser locutor de radio? ¿Qué me responderían ustedes? ¿Puede un perro que habla ser locutor de radio? Los perros no hablan. Es una pregunta absurda, ¿verdad? Es como cuando dicen, si un tren eléctrico va de sur a norte, ¿hacia dónde va el humo? Es eléctrico, no echa humo. Más o menos así es esta pregunta, mis hermanos. Si un cristiano verdadero se suicida, ¿va al cielo? Esta pregunta exigía una respuesta a una hipótesis utópica. Hipótesis es una suposición, utópico es imposible. Querían que se respondiera una hipótesis utópica, una suposición imposible. ¿Cómo que si un cristiano verdadero se suicida va al cielo? Para empezar, no hay cristianos falsos. Para empezar, no hay cristianos falsos. Hay gente que se dice cristiano, pero no es. Falsos hermanos, así lo menciona la Escritura, ¿verdad? Falsos hermanos introducidos para espiar nuestra libertad. Pero no hay cristianos falsos. O se es cristiano o no se es cristiano. Te puedes hacer pasar por cristiano y asistir todos los domingos a la iglesia y llevar tu Biblia y decir aleluya, amén, Dios le bendiga, santo, gloria a Dios, y todo lo que quieras y gustes y mandes. Te aprendes el caló aleluyita, te haces pasar por aleluyita, pero realmente no lo eres, ¿verdad? Hay cristianos y no cristianos, así de simple. No nos revolvamos tanto, aunque todos estén en una misma reunión. La respuesta que dieron estos hermanos a esta hipótesis utópica fue muy parca, ligera, desconsiderada y deshonrosa. Parca, ligera, o sea, parca, escueta, sin profundidad. Nomás dijeron sí porque están perdonados todos los pecados. Oye, explica un poquito, ¿no? Por lo menos di, ¿será posible que un cristiano pueda suicidarse? ¿Qué pasará en la mente de una persona para algo, no? Susténtame. No, sí, todos los pecados fueron perdonados, así que si algún cristiano se suicida va al cielo porque todos... Argumentaron muy simple, muy parco, ¿verdad? Muy desconsiderado. No consideraron que había pastores, había ministros y había ovejas escuchándolos. Y no solo en ese lugar, sino que ese lugar salió por internet y estaban los links ahí repartiéndose. Y escuchen. Los sermones estuvieron bien, mis hermanos, pero cuando llegó ese momento, muchos hermanos se dolieron, otros se indignaron. Yo me indigné porque no puede ser. Imagínense que llega a oídos de uno que está pensando suicidarse. Dice, pues me voy al cielo. Va rápido al buró, saca su revólver y ahí nos vemos. Gracias, Señor. Voy para allá, mi Señor.
¿Ven por qué fue desconsiderado? Peligroso, peligroso, mis hermanos. Esto que dijeron fue muy desconsiderado, ¿eh? Y deshonroso, ¿saben por qué? Deshonroso tanto para los hijos de Dios como para Dios mismo. Vamos a ver por qué. Porque el decir que un cristiano puede llegar a cometer suicidio, si pudiera llegar a cometer suicidio, entonces Dios no es fiel, Dios no es todopoderoso, Dios no preserva ni persevera a sus santos, Dios no sostiene a sus hijos, Dios no cumple sus promesas, Dios no termina su obra en sus hijos. ¿Ven cómo es deshonroso para Dios también? Tanto para los hijos, porque vituperan el nombre de Dios al saber que uno se suicidó, cristiano. Es como cuando vituperan a Dios, al nombre de Dios, por saber que uno anda por ahí adulterando y haciendo cosas horribles. Ay, ese cristiano, míralo, míralo. Vituperan el nombre de nuestro Señor. Si uno se suicida, vituperan el nombre de nuestro Dios. Así que es deshonroso tanto para los hijos de Dios como para Dios mismo creer que un cristiano se puede suicidar. Deshonroso. Entonces la pregunta correcta es, ¿un nacido de nuevo puede cometer suicidio? ¿Un nacido de nuevo puede cometer suicidio? Antes de contestar, deberíamos de hacer una reflexión profunda de qué es lo que lleva a una persona a quitarse la vida. Piensa primero, ¿no? Yo pienso que así debieron de haber contestado sus hermanos. A ver, primero, ¿qué es lo que arrastra? ¿Qué es lo que lleva a una persona a quitarse la vida? Los estudiosos dicen que es decepción, puede ser decepción, soledad, depresión, impotencia, cobardía, miedo, dolor, rencor, angustia, falta de paz, no encontrarle sentido a la vida, egoísmo, falta de amor, sin anhelo, sin paciencia, sin esperanza, sin felicidad, sin dominio propio, sin fe, entre otras cosas más. ¿Estas características son de un hijo de Dios? Para nada, mi hermano. Para nada. Por supuesto que no. Vean lo que dice la psiquiatría. El suicidio puede ser efecto de trastornos psiquiátricos. La psiquiatría es la que estudia la mente y sus problemas. Los problemas mentales, por decirlo así, los loquitos y todas esas cosas, trastornos mentales, ¿verdad? Esto estudia la psiquiatría. El suicidio puede ser efecto de trastornos psiquiátricos que comúnmente se acompaña de depresión o ansiedad, como el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, el trastorno bipolar, la esquizofrenia y todos los trastornos de depresión. Depresión es síndrome caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición de las funciones psíquicas, a veces con trastorno neurovegetativos. O sea, que estás todo nervioso, estás inestable, tienes tristeza, o sea, todo mal, todo mal. Esto es depresión, ¿verdad? Estos individuos poseen un sentido de indefensión y desesperanza ante las situaciones que los afectan. Las personas suicidas exhiben algunas características tales como la depresión impulsiva, baja tolerancia a la frustración y son personas sin espíritu de lucha. Esto dicen los psiquiatras, ¿eh? Antes que la acción, el suicidio comienza en el pensamiento. Antes de llevarlo a cabo, el suicidio se planea, se medita, se va entretejiendo en nuestra mente, ¿verdad? Se va cocinando, ¿sí? Los cristianos nos podemos deprimir y podemos caer en desaliento, en tentación, en tristeza, en muchas cosas, sí, mis hermanos, pero dice los psiquiatras, que son los que estudian estas cosas, que no solamente una de estas cosas orilla a un hombre a quitarse la vida, sino varias situaciones fuertes en la vida del hombre. Dice, en muchos casos el acto suicida se lleva a cabo luego de una engañosa mejoría de los síntomas, ya que algunos se tranquilizan cuando ya tienen tomada la decisión. El proyecto suicida nunca es improvisado. Aunque la realización a veces sea impulsiva, el suicida lo venía pensando desde tiempo antes y en la mayoría de los casos se lo había comunicado a alguien con anterioridad. La idea de muerte puede surgir por muchos motivos diferentes, como expresión de pensamientos acerca de la inutilidad de la existencia y el vacío. Esto piensa un cristiano, mis hermanos.
La idea de muerte puede surgir por muchos motivos. ¿Tú tienes ganas de morirte? Pablo dijo, estoy en estrecho, ¿verdad? No sé qué sería mejor si ya morirme, irme con el Señor, o quedarme aquí por motivo de ustedes, ¿verdad? O sea que Pablo sí se le antojaba estar con el Señor. ¿Y cuál es la forma de estar con el Señor? Pues muriéndote nada más. Pero Pablo nunca dijo, me voy a quitar la vida. Así que los motivos son pensamientos acerca de la inutilidad de la existencia. ¿De qué me sirve vivir? ¿Para qué existo? ¿Qué caso tiene estar en este mundo? Ya me voy, ¿verdad? Y el vacío. Luego dice también, otro de los motivos es como vía de escape para el sufrimiento emocional o psicológico. Como deseo vengativo hacia otra persona, de control hostil del otro, de castigo del otro o una búsqueda de impacto en los otros. Como fantasía de evasión, de escaparse de un conflicto, un deseo de liberación, una fantasía de paz eterna. Estos son los motivos que llevan a suicidarse a la persona. Deseo de estar en paz. Me voy a suicidar porque no estoy en paz, entonces me mato para estar en paz. Quiere decir que Cristo no está ahí, no le ha traído paz, ¿verdad? Otra que me llamó la atención dice, deseo de conmover a otros o generarles culpabilidad o perjudicarlos de alguna manera, hacerlos sufrir. ¿Qué quiere decir? Voy a hacer sufrir a mi esposa, voy a hacer sufrir a mis papás, voy a hacer sufrir a mis hijos, van a ver, me voy a quitar la vida. Una pregunta, ¿ama? ¿Esta persona ama? Entonces, dice la Escritura que el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Será cristiano? No, mis hermanos, no, claro que no. Ok, esto dice la psiquiatría, mis hermanos, acerca del suicida. Por eso es importante saber qué es lo que pasa por la mente de uno que se quiere quitar la vida, antes de decir que era cristiano. Déjame examinarte, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que se dice cristiano es cristiano. No todo, mis hermanos. No todo. Entonces no podemos dar una respuesta tan simple a esto. Lo mejor que hubieran hecho mis hermanos es, nos reservamos el derecho de contestar esa pregunta. Punto. ¿Verdad? Para que no causaran toda esta polémica. Pero bueno, surgió. Entonces, los ministros debemos de estar atentos, ¿verdad? Porque ¿saben qué? Cuando de repente llegaron a mi correo y a los mensajes, hermano, si un cristiano se suicida, ¿va al cielo o no va al cielo? 1, 2, 3, 5, 10, 15, más de 20 que me preguntaban lo mismo. Digo, ¿qué está pasando? ¿Está de moda esta pregunta? ¿Se pusieron de acuerdo para preguntarme esto? Abner también me preguntó lo mismo, ¿verdad? Catherine también. Si un cristiano se suicida, ¿va al cielo o no va al cielo? Dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no me había enterado de lo que habían respondido estos hermanos. Yo les decía, no, un cristiano no puede suicidarse. O sea, deja si va al cielo o no. No puede suicidarse. ¿Por qué? Porque Dios no lo permite. Porque Dios es fiel. Muy bien. MacArthur dijo que podíamos caer en depresión y en desaliento, y es verdad. Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. Pero 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Esto quiere decir que todos los humanos siempre padecemos de todas las mismas cosas que padecen todos. Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras. Pedro lo que hizo, Moisés quería morirse, ¿sí o no? Señor, ya quítame la vida. Elías quería morirse, ¿verdad? No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Claro que sí, podemos caer en tristeza, depresión, soledad, angustia, todo eso sí. Pero, fíjense aquí, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis, ¿qué? Soportar. ¿La salida de Dios será el suicidio? No, mis hermanos. Él no puede negarse a sí mismo. Cristo es la vida. Cristo es la vida. La muerte es antagónica de Cristo. La muerte es enemiga o un enemigo de Dios. Así dice 1 Corintios 15. La muerte, un enemigo de Dios. Dios nunca dará el suicidio como salida a uno de sus santos. Jamás. Porque juntamente con la tentación, ¿tentación de qué? Tentación de quitarme la vida, dará la salida. Fiel es Dios. Así que estamos hablando de gente que se quiere matar y está condenado el homicidio en la Biblia, ¿verdad? No solo matar a otras, o sea,
¿Está condenado a matar a otras personas, pero matarme a mí no está condenado? Está igual de condenado. Y luego dice que los homicidas no heredarán el reino de Dios. No lo heredarán. El asesinato, mis hermanos, es un pecado grave. Cuando vemos la Escritura, vemos el caso, por ejemplo, de Caín, que mató a su hermano. ¿Por qué lo mató? Porque era del maligno. Vemos el caso de Judas Iscariote, que se suicidó. ¿Por qué se suicidó? Porque era diablo. El Señor Jesucristo en la cena dijo: vosotros estáis limpios, pero no todos. Haciendo referencia a Judas Iscariote, ¿verdad? Y uno de vosotros es diablo. Así dijo. Uno de vosotros es diablo. ¿Quién? Judas Iscariote. Después lo entregó y después se suicidó. ¿Por qué? Porque era diablo. ¿Por qué mató Caín a Abel? Porque era del maligno. ¿Por qué querían los fariseos matar al Señor Jesucristo? Porque las obras de su padre, el diablo, querían hacer. ¿Cuáles? Matarlo, destruirlo. Eso. Así que el asesinato y estas cosas son del diablo, mis hermanos. Así que Dios, mis hermanos, dará la salida. Entonces los cristianos ya no cometemos pecado porque Dios dará la salida, ¿verdad? Entonces, ¿nos librará de cometer pecados? No, sí, seguiremos pecando. Primera de Juan 5:18 dice así, no lo busquen, pongan atención. Primera de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Fíjense, el Señor Jesucristo nos guarda. En la versión Dios habla hoy dice: sabemos que el que tiene a Dios como Padre no sigue pecando, porque el Hijo de Dios cuida de él y el maligno no le toca. Traducción, lenguaje actual, el mismo texto, primera de Juan 5:18 dice: sabemos que los hijos de Dios no pecan porque Jesucristo, el Hijo de Dios, lo cuida y el diablo no puede hacerle daño. A ver, ¿cómo que no pecan? ¿Y sí pecamos? ¿Cómo que no? Sí, sí pecamos, pero no vivimos en el pecado. No practicamos, no vivimos pecando, mis hermanos. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, primera de Juan 4:8. El que ama no daña ni a su hermano, ni a su prójimo, ni a sí mismo, porque dice la Escritura: ama a tu prójimo como a quién. En esto se cumple toda la ley y los profetas. En esto se cumple en el amor. Ama a tu Dios sobre todas las cosas, de toda tu mente, corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y si te amas a ti mismo, ¿te vas a matar? No, mi hermano, por supuesto que no. Y si se mata, no se ama. Y si no ama, no ha conocido a Dios. Así de simple, mis hermanos. Así lo dice la Escritura. Y si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Claro? Muy claro, ¿verdad? Dios es contundente en sus preguntas. Quiero plantearles otra hipótesis. Un hombre que viola a sus hijas de 6 y 8 años y después las mata, ¿podríamos decir que es cristiano? Ay, tuvo un resbalón ese hermano. Violó a sus hijas, ¿verdad? Y después las mató. Es que de repente se cayó. De repente se le ocurrió violarlas y matarlas. De repente así como que no lo traía planeado. Fue un resbalón. Así como cuando se nos sale una mentira. Ay, ya la regué. ¿Por qué mentí? Y viene un dolor. Las mentiras, mis hermanos, en muchos casos son por ignorancia o descuido. Ya si planeas hacer una mentira de esa, te va a surgir otra y te vas a meter en una bronca con Dios. Y si practicas eso, quiere decir entonces que hay algo mal en tu corazón. Pero no podemos asimilar todos los pecados o tabular los pecados como de un mismo nivel. O sea, para Dios todos los pecados son abominables. Tanto una mentira como una violación, todos son abominables, ¿verdad? Pero no podemos llamarlos nosotros que son iguales. Porque no es lo mismo una mentira que una violación o un asesinato de tus hijas. No es lo mismo, y ahorita quiero explicárselos eso también. Miren, una mentira puede salir por espontaneidad. No la planeaste decir, no maquinaste, no fuiste maquiavélico en tu mente.
No fuiste así, te salió, ¿verdad? ¿Es pecado? Sí, es pecado. Ya pecaste, ¿qué vas a hacer? Arrepentirte y ponerte a cuentas con Dios. Pero un asesinato, un homicidio, una violación, no es de que se te chispoteó, mi hermano. Es que tu corazón, ahí, porque del corazón sale lo que daña. De ahí sale lo que daña, del corazón. Así que, ¿cómo podemos distinguir los pecados graves, fuertes, y los pecados no tan graves y fuertes? Del corazón. De ahí los catalogas tú. Porque una mentira que viene del corazón para hacer daño, entonces es un pecado grave y fuerte. Pero una mentira que te sale así porque se te chispoteó, porque salen así, mis hermanos, ¿verdad que sí? Entonces no es tan grave porque no salió de acá. Fue un descuido, fue por niño, fue por inmadurez, ¿verdad? Fue por desatender. Es como un golpe, te das un martillazo ahí. ¿O estás planeando darte el martillazo en el dedo? ¿Quién planea darse un martillazo en el dedo? ¿Por qué entonces te pegas en el dedo? Por descuido, por torpeza, por exceso de confianza, ¿verdad? Por no estar atento a lo que estás haciendo. Así, mis hermanos, un pecado puede ser por torpeza, por descuido, por no atender. Pero ya una violación o un homicidio, un suicidio, ya es como se dice en el plano judicial, con premeditación, con alevosía y con ventaja. Y esto ya, estar planeando es lo que dice esa escritura. Hebreos 10, 26, 28. Búsquenlo rápido. Hebreos 10, 26 dice así: porque si pecaremos voluntariamente, y no sé si algunas de sus escrituras traigan subtítulos, ¿cómo dice? Advertencia al que peca deliberadamente. Deliberado ya es con todo el dolo, con toda la hazaña, premeditado, con alevosía, con ventaja, un plan, una maquinación en tu mente. Eso es deliberado. Advertencia contra el que peca deliberadamente. Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y aquí dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Proverbios 6, 16 al 19. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Porque del corazón sale lo malo, mis hermanos. De ahí podemos catalogar cuál es un pecado grave y cuál no es un pecado tan grave. Todos son pecados, por supuesto. Pero de ahí del corazón, midiendo el corazón, podemos ver quién pecó verdaderamente gravemente delante de Dios. Hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte. ¿Cuáles son esos? Pues esos que les estoy diciendo. El que viene del corazón, de las entrañas, maquinado. Ese es un pecado grave, mis hermanos. Como el suicidio, como la violación, como el homicidio. A veces hay homicidios imprudenciales. ¿Será castigado igual? Hasta las mismas leyes aquí en los países catalogan las violaciones de la ley o las infracciones. Homicidio imprudencial. No quería hacerlo. Bueno, un accidente y se murió. No lo enjuician igual. No es el mismo nivel de condena. No es el mismo nivel de multa. Así lo dice la Escritura. O sea, pone diferencias entre actos y pecados y cosas, mis hermanos, que hace el hombre. ¿De dónde se mide entonces lo grave, la gravedad del asunto? La intención del corazón. De ahí se mide. Porque muchos dicen, y entonces, si yo peco y me muero en pecado, por ejemplo, mentí y me muero en pecado, ¿me condeno? Pues no, que Cristo ya pagó por esos pecados, por los pasados, presentes y futuros. Le digo, sí. Pero si tú dices una mentira hoy, el Espíritu Santo inmediatamente se encarga de redarguirte porque eres hijo de Dios, porque te quiere preservar y quiere que perseveres hasta el fin. Es parte de la perseverancia de los santos, mis hermanos. Así que si cometes un pecado, Dios inmediata mismo ya te va a redarguir y te va a dar el arrepentimiento y te va a perdonar, porque nadie puede entrar allá con un solo pecado. Vamos a encontrar en toda la Escritura, cómo Dios quiere a sus santos y a sus justos. Cómo Dios los quiere. Y el Señor Jesucristo mismo, bueno, la palabra dice que el Señor Jesucristo
vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Tú estás sin mancha y sin arruga y sin contaminación? No, porque nos ensuciamos. El mismo Señor Jesucristo le lavó los pies a los discípulos y les dijo: los que están lavados no necesitan, o sea, los que están perdonados, salvados, no necesitan sino lavarse los pies, el caminar, o sea, estar confesando sus pecados, estar caminando, enderezando su camino. Si se sales, te regresas. Si caes, te levantas. Si te equivocas, pides perdón. Este es el caminar, este es el lavarse los pies, todo hasta el final de nuestros días, hasta que entreguemos el Espíritu, mis hermanos. Así es, y Dios es fiel para sostenernos, para preservarnos y para que perseveremos, ¿verdad? Así que, si Dios viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación, Él mismo lo hará. En el último minuto, segundo, fracción de segundo de tu vida, el Señor te va a limpiar, porque no entrarás con pecado allá. ¿Y cómo te va a limpiar? Pues te va a conceder el arrepentimiento y te va a conceder que confieses tu pecado y que entregues tu espíritu a Él. Esto es parte de preservarte, de conservarte, porque Él es fiel, mi hermano. Así que no igualemos todos los pecados, pues algunos ocurren por niñez, inmadurez, ignorancia o por descuido, pero otros se maquinan desde el corazón. Estos son los que evidencian al no regenerado. O si es regenerado, recibirá azote, duro azote, como el varón que vimos en 1 Corintios 5, que hemos visto, ¿verdad? Así que, por ejemplo, el mentir se hace sin meditar en ocasiones, y el violar se hace premeditado con alevosía y ventaja, y no podemos catalogar o poner en un mismo nivel todos los pecados. Muy bien, seguimos rápido porque se me acaba el tiempo. Las declaraciones de MacArthur y Lawson tienen un tinte de hipercalvinismo. El hipercalvinismo enseña que como tú ya eres salvado y la salvación no se pierde, que como tú ya tus pecados fueron perdonados, los pasados, los presentes y los futuros, puedes hacer lo que quieras y no te vas a perder. Conocí en Aguascalientes unos hermanos que me decían de una iglesia por allá que tú podías adulterar, que tú podías asistir a los table, ver pornografía, men's club, fumar, drogarte, estar con varias personas, tener relaciones sexuales y lo que sea. Sí, en una iglesia. Y que tú no te ibas a perder, porque al fin lo que pecaba era la carne, pero tu espíritu ya era salvo. Eso es hipercalvinismo. Y este tiene tinte, esta pregunta que contestaron afirmativamente tiene un tinte de hipercalvinismo. O sea, tú te puedes suicidar, como ya está perdonado tus pecados, no pasa nada, tú vas al cielo. Eso, mis hermanos, es hipercalvinismo. Y yo no digo que estos hermanos sean hipercalvinistas. Simplemente esta afirmación tiene tinte de hipercalvinismo. Ok. Esto, mis hermanos, contradice la perseverancia de los santos. Y la perseverancia de los santos es una de las doctrinas de la gracia que los calvinistas establecieron. Los calvinistas normales, no hipercalvinistas, porque muchos hacen leña, por ejemplo, de MacArthur y de Lawson, diciendo que todos los calvinistas ya ven cómo son. Cálmate, no, es que no todos los calvinistas son así. Es más, muchos ni conocen lo que es el calvinismo. Así de plano no saben lo que es. Confunden el hipercalvinismo con el neocalvinismo. El neocalvinismo son aquellos que se arrastran y vomitan y hacen como perros, pero creen en las doctrinas de la gracia, ¿verdad? Aquellos que imponen manos y te caes y profetizan y el Señor dice esto y todas esas cosas, como pentecostales, como carismáticos, pero creen en las doctrinas de la gracia. Esos son los neocalvinistas. Los hipercalvinistas son los que dicen que puedes hacer de todo, lo que hagas absolutamente de todo, y de todos modos eres salvo. Esos son los hiper y los neo. Pero los calvinistas tradicionales, clásicos, históricos, decimos que la perseverancia de los santos es que Dios se encargará de sustentar, de capacitar, de sostener a sus hijos, a sus santos, hasta el fin. Hasta el fin. Esto dice el calvinismo. Los santos no practicamos el pecado,
peleamos la buena batalla de la fe, perseveramos hasta el fin, vencemos y no claudicamos a pesar de pruebas, aflicciones y desánimo y todo tipo de cosas, enfermedades, todo lo que sea los santos. No podemos claudicar, mis hermanos. Dios nos sostiene. Dios es fiel. Dios es fiel. Mas el justo por la fe vivirá, Hebreos 10:38. Y si retrocediere, no agradará mi alma. 39. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que dicen, ya, me rindo, Señor, ahí nos vemos, me suicido, sino de los que tienen fe para preservación del alma, de los que vencemos, mis hermanos. Primera de Juan 5:4, primera carta de Juan 5:4, casi al final dice, Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué vimos en las características del suicida? Sin fe, sin esperanza. Ese es el suicida, que no tiene ni fe ni esperanza, ¿verdad? Luego dice en el 5 ahí mismo, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es Hijo de Dios. Este es el que vence al mundo. Por eso, ¿quiénes son los que creen que Jesús es el Hijo de Dios? Pues aquellos cristianos aleluyas. Esos cristianos aleluyas que creen que Jesús es el Hijo de Dios y que tienen la fe de Dios, vencen al mundo. Esos no se rajan, Jaliscos. Esos no. Así se los coman los leones. Esos no se rajan, mis hermanos. Esos no se suicidan. Vayamos allá. La historia es clara, mis hermanos. Nos ayuda a conocer. Cuando estuvieron los hermanos en las arenas, ¿verdad? Cuando estuvieron los hermanos amenazados de muerte, no se rajaron. ¿Por qué? ¿Por ellos? ¿Porque ellos eran capaces de eso? Por Dios, mis hermanos. Porque Dios es fiel. Dios es fiel, mis hermanos. Conserva a los suyos. Nadie los arrebatará de sus manos. Nadie. Él los sostiene. Fiel es Dios, mis hermanos. Cumpliendo en nosotros su propósito. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de sus hijos, ¿o no? Dice Miguel Núñez en una respuesta, o más bien en una aclaración a lo que dijo Lawson y MacArthur, ya después, porque escuchó que, no, pues cómo, y empezó la discutidera, y cómo puede ser posible esto. Entonces Núñez quiso como suavizar el asunto y aclarar la respuesta que había dado Lawson y MacArthur. Y dijo así, si ustedes no les queda claro, tal vez ustedes estén prejuiciados, y si no entienden a la primera, espérense, no critiquen, espérense, que tengan calma, a la segunda entenderán. Y si no entienden a la segunda, pues ya después. Y si no entienden de plano, vayan con su pastor y ahí arréglense. Entonces, ¿para qué se ponen a dar conferencias? Si no me vas a enseñar, hermano, correctamente, pues mejor no vengo aquí y me quedo con mi pastor y punto. No hagas este tipo de reuniones, ¿verdad? Si me vas a decir, y me vas a votar y me vas a dar una patada y no me vas a dar una explicación sustentable bíblica. Yo no digo que me satisfagas lo que yo quiero oír, ¿verdad? Dime con la Biblia verdaderamente sustentado. Entonces no hagas este tipo de eventos o no contestes ese tipo de preguntas. Resérvate el derecho de contestar esas preguntas difíciles que sabes que te van a causar polémica. Pero otra cosa que dijo en su intento de rescatar esto, dijo, Moisés quería quitarse la vida. No es cierto. Moisés deseó morirse. Una cosa es desear morirse y otra cosa es quitarse la vida o intentar quitarte la vida, ¿verdad? Sí, o sea, ya al decir me voy a matar, porque, ojalá. Y Moisés dijo, ya quítame la vida. No dijo, ya me voy a matar, porque no aguanto más este pueblo que me diste. No dijo, ya quítame la vida, Señor. ¿Quién soy yo para aguantar estos? Así dijo, ya quítame la vida. Y luego Núñez dijo, pero Dios tenía un propósito de 40 años para él. Por eso no le quitó la vida. O sea, Dios lo sostuvo para que cumpliera el propósito que Dios mismo tenía para él, esos 40 años que iba a ser el éxodo del pueblo. O sea, que para Moisés sí tenía un propósito y por eso lo sostuvo, y para los que se suicidan no tenía propósito y por eso no lo sostuvo. ¿Hay algún santo
de Dios fuera del propósito de Dios? ¿O Dios tendrá algunos santos sin propósito? Mis hermanos, por favor, todos y cada uno de los santos, de los hijos de Dios, tiene un propósito de Dios. O Dios, más claro, Dios tiene un propósito para todos y cada uno de sus santos. Y yo dudo que este propósito sea el que te quites la vida. Además, es inconcebible. Dios, entre sus propósitos para ti, no está que te quites la vida. Entonces, Dios tiene un propósito, por supuesto, para cada uno de sus santos. Y precisamente por ese propósito que Dios tiene para ti, no permitirá que te mates. Él te quitará la vida si está dentro de su propósito. Él te la quitará, pero no dejará que tú te mates, porque sería entonces frustrar el propósito de Dios. ¿Tú tienes la capacidad de frustrar el propósito de Dios? Nadie. Nadie. Lo que Él ha determinado, su propósito se cumplirá tarde o temprano, llueve, truene o relampaguee, porque Dios es un Dios de poder. Lo que Él ha determinado lo hará. Lo hará. Y Él no ha determinado que te quites la vida, ninguno de sus santos. Él no ha determinado que ni uno solo de sus santos se quite la vida. Por supuesto que no. Es más, no hay un caso bíblico. No hay un solo caso bíblico de algún hermano que se haya suicidado. No lo hay. Y algunos dicen, es que Sansón se suicidó, queriendo defender a estos hermanos. Es que Sansón se suicidó. No, Sansón no se suicidó. Sansón cumplió su cometido. Cumplió su obra, la cual Dios le ordenó desde antes de nacer. Este será nazareo y este luchará contra los filisteos y este librará a mi pueblo Israel. ¿Quién? Sansón. Cuando cayó allá en manos de los filisteos, que lo dejaron ciego y que lo tenían como un vil esclavo, y dice que lo sacaron para hacer burla de él. Tráiganse a Sansón, porque tenían fiesta ahí en su palacio. Tráiganse a Sansón, mira, para que nos divierta un poco. Y ahí lo pusieron, ahí andaba Sansón todo ciego y todo ya, pero ya le había crecido el pelo. Y dijo Sansón, me voy a suicidar porque ya no aguanto más la vida. Y por ahí me llevo a estos porque los odio y porque no tengo amor en mi corazón. ¿Verdad que no? Dijo, Señor, quiero cumplir tu voluntad, aunque me cueste la vida. Murió como mártir, murió sacrificando su cuerpo por cumplir la voluntad de Dios. No fue un suicidio, porque si no sería también decir que Cristo cometió suicidio, porque dijo, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la doy. Ajá, se está suicidando, se suicidó el Señor, ¿no? No, hizo un sacrificio. Y aquella escena de los filisteos y de las pilares que derrumbó Sansón es la misma escena de la cruz. Es una figura. Es una figura. Anunciaba a Cristo derrumbando los pilares de Satanás, cayendo sobre todos los filisteos, derrumbando sus demonios, y triunfó el Señor en la cruz, ¿no dice así la Escritura? Exhibiendo a las potestades y a los gobernadores y a los demonios y a todos esos. Exhibiéndolos. Eso que hizo Sansón era figura de Cristo. ¿Sansón se suicidó? No, porque sería decir que Cristo se suicidó. Por supuesto que no son argumentos. A mí me preocupa que hermanos bien intencionados quieran defender a estos hermanos porque son de mucho renombre. Es preocupante. Vamos a la Escritura a defender la Escritura, no a defender hermanos. Si se equivocaron, pues se equivocaron y ni modo, hermanito, te equivocaste. Yo oro y pido y recurro a tu conciencia para que rectifiques, mi hermano, y digas, la regué. Mis hermanos, por favor, no nos tomen en cuenta este pecado. Eso sería de un siervo honesto y humilde, reconocer que se equivocó, no aferrarse a sus ideas. Y los hermanos que no defiendan a estos, por favor, no hay argumento, no hay un solo caso en la Escritura donde un cristiano se haya suicidado. No hay un solo caso. Ok. Romanos 9:11 dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Estamos viendo el propósito de Dios. Luego en Josué 1:5, vean lo que promete el Señor, mis hermanos. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. No te dejaré ni te desampararé.
O sea, te guardaré, te protegeré, estaré contigo siempre. No te dejaré ni te desampararé, sino que juntamente con esa tentación de suicidarte te daré la salida, porque soy fiel. Así dice el Señor. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, a menos de que te suicides, entonces ya no acabaré mi obra en ti. Podríamos argumentar así, ¿verdad? O sea, ¿podemos frustrar la obra de Dios? ¿Este perfeccionamiento a causa de matarnos? Ningún santo se puede matar, mis hermanos, es imposible. Dice 1 Tesalonicenses 5:23, búsquenlo sí. 1 Tesalonicenses 5:23 dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo también sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Acude y exalta la fidelidad de nuestro Dios, mis hermanos, que nos guardará el espíritu, el alma y ¿qué más? El cuerpo también nos lo guardará. Así que no permitirá que te quites la vida. Job 23:13 dice, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Me pregunto entonces, ¿el propósito de Dios para algunos de sus hijos será que se quiten la vida? ¿Eso ha determinado Él de ti? No, mis hermanos, porque dice que Él quiere formarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Si nos suicidamos, entonces estamos a la imagen de Judas. Jesucristo es la vida, y dice que Él nos la da en abundancia, ¿no? Y luego dice, de su interior correrán ríos ¿de qué? De agua viva. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice que pasamos de muerte a vida, de tinieblas a la luz. No puede un cristiano suicidarse, mis hermanos. Son demasiados argumentos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Gloria a Dios. ¿Qué dice Judas? El último versículo. Creo que es el 23, ¿no? Judas 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquel que es poderoso para guardarlos, ¿cómo? Sin caída, mis hermanos. Es poderoso para presentarte sin que caigas. O sea, ¿puedes matarte? No puedes, porque ya no eres tuyo. ¿O no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros? Y el que destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. No sois vuestros, mis hermanos. Tú no te perteneces. Y si te perteneces, no le perteneces a Dios. Entonces, ¿quién se puede suicidar? Los que no le pertenecen a Dios. Porque todo aquel que le pertenece a Dios ya no es de él mismo, sino de Dios. Y Dios te preservará, te conservará hasta el fin, mis hermanos. ¿Por qué? Fiel es Dios, por supuesto. No podemos nosotros en nuestras fuerzas, porque nos matamos, frustrar los propósitos de Dios. Simplemente no éramos de Dios. Cualquiera que se suicida no es de Dios, mis hermanos. ¿Podemos llegar a tener tentaciones de ese tipo? Sí, de morirnos, de estar desesperados por alguna situación, alguna enfermedad que nos carcome, que nos debilita, algo muy doloroso, muy, muy doloroso en nuestras vidas. Dios es fiel. Dios es fiel. Así de simple, mis hermanos. Algunos han argumentado que todo pecado es perdonable, incluso el suicidio. Que todo pecado es perdonable, inclusive el suicidio. Y que dicen que el único pecado, según la Escritura, que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora yo pregunto, ¿un hijo de Dios puede blasfemar contra el Espíritu Santo? Un hijo de Dios no puede blasfemar contra el Espíritu Santo, porque sería el Espíritu Santo blasfemando contra sí mismo. Y como es un pecado imperdonable y ningún hijo de Dios se va a perder, precisamente por esto,
el Hijo de Dios no puede blasfemar contra el Espíritu Santo, porque es un pecado imperdonable. Aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo se va a perder. Por eso un hijo no puede. Así como no puede blasfemar contra el Espíritu Santo, tampoco puede suicidarse. Porque el Espíritu Santo no puede negarse a sí mismo, mis hermanos. No puede, ¿verdad? Pero, a diferencia del suicidio, el cometer cualquier pecado siempre nos causa arrepentimiento por la razón de que somos hijos. Si no eres hijo, no te va a causar arrepentimiento. Un arrepentimiento producido por el mismo Espíritu Santo, que es el encargado de redarguirte, ¿verdad? Es el encargado de convencerte de que hiciste mal y de convencerte de que te arrepientas y de que vengas a los pies de Cristo. El mismo Espíritu Santo que está en ti te llevará a eso. Pues si eres hijo, por supuesto, ¿verdad? Porque ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu Santo. O sea, los hijos de Dios andan conforme al Espíritu, todos. O sea, aquí no hay de cristianos carnales. Y esto, de esta declaración o esta pregunta, que si un cristiano verdadero se suicida va al cielo, entonces fue un cristiano carnal. Pero eso también es una falacia anti-escritural. No hay cristianos carnales. Todo cristiano es espiritual, así como no hay cristianos falsos. Todos cristianos son cristianos y ya, ¿verdad? No hay cristianos carnales. Entonces este que se suicida, era un cristiano carnal. No, simplemente no era cristiano, así de simple, punto. Cuando algún cristiano comete pecado, siempre hay perdón, porque siempre un nacido de nuevo vendrá a Cristo arrepentido. Algunos llegan a pensar que como ya nos perdonó una vez, ya no es necesario arrepentirnos ni pedir perdón por los pecados cometidos a lo largo de la vida cristiana. Pero la Escritura nos enseña que siempre debemos acudir a Cristo. Siempre vendrán aflicciones, dolor, tristeza, angustia, depresión, lo que quiera. Siempre vendrá. ¿Para qué? Para venir a los pies de Cristo a clamar a Él, mis hermanos. ¿Por qué nos dejó este presidente? Ya me voy a meter en política. ¿Por qué nos dejó este presidente? Para clamar a Dios. ¿Por qué no nos da un buen presidente que le dé suficiente sustento a los mexicanos y que los mantenga bien a todos, a los pobres y todo? ¿Por qué? Porque quiere que clamemos. Porque no quiere que estemos a gustito. Quiere que estemos padeciendo. Así que, a clamar. Por eso, mis hermanos, ¿verdad? Si estuviéramos bien, poco nos acordaríamos de Dios. Muy poco. La mejor escuela para madurarnos son las aflicciones, ¿verdad? Y es el mejor medio para venir a Dios, las aflicciones y el dolor. En Mateo 6 el Señor Jesucristo nos enseñó a orar así: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el Padre nuestro nada más fue cuando nos convertimos y ya. ¿Que no el Padre nuestro lo repetimos, lo meditamos, lo aplicamos a nuestra vida todos los días? Todos los días: Padre nuestro, bendice mi día, dame el pan nuestro, sea tu gloria, seas bendito, haz tu voluntad en mi vida, Señor. Líbrame del mal, no me dejes caer en tentación, Padre. El Padre nuestro siempre, todos los días lo aplicamos a nuestra vida. Y también dice que pidamos perdón. ¿Diario? Sí, diario. Diario hasta el final de nuestros días. También dice, pero si andamos en luz, primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. No que ya nos limpió, porque está dirigido a cristianos, mis hermanos, no a inconversos. La primera carta de Juan, porque dice hijitos, hijitos míos. Está hablando Juan a cristianos y les dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué quiere decir todo esto, mis hermanos? Que siempre tenemos que venir y pedir perdón, arrepentirnos de nuestros caminos, limpiarnos los pies como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, lavarnos los pies y venir arrepentidos siempre. Ahora les pregunto, ¿un suicida puede lavarse los pies? ¿Puede venir arrepentido y decir, Señor, perdóname porque me suicidé? Ya no puede. Por eso es imposible que un hijo de Dios pueda suicidarse. Es imposible. Porque es imposible que pueda arrepentirse y ponerse a cuentas con Dios y que la sangre de Jesucristo lo limpie de ese pecado. Más bien, nunca fue salvo.
Así, mis hermanos. El mismo David, cuando pecó contra Dios y que hizo lo que hizo contra Betsabé, contra su esposo de Betsabé, que lo mandó matar y adulteró y una serie de cosas. El mismo David en el Salmo 51, vean, vamos rápido. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios. Líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Así oran los salvos, mis hermanos. Así. Con esa amargura por haber pecado. Con ese dolor por haber pecado. Así oramos los hijos, así debemos orar. Si sea una mentirilla que se nos salió, lo que sea, Señor, lávame, límpiame, perdóname. Ya la regué otra vez, Señor, trabaja conmigo. Cuando veo dentro de mi corazón y percibo su infinita maldad, creo que es un abismo más hondo que el infierno. Cuando oro, peco. Cuando predico, peco. Tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento. Y mis lágrimas necesitan lavarse en la sangre de Cristo. Jonathan Edwards, un siervo, mis hermanos, de Dios. Y vean lo que dice: cuando veo adentro de mi corazón, percibo su infinita maldad. Convertido. Creo que es un abismo más hondo que el infierno. Cuando oro, peco. Cuando predico, peco. Tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento. O sea, porque a veces nos arrepentimos. Ay, Señor, me arrepiento. Arrepiéntete de ese falso arrepentimiento, porque estás pecando con tu falso arrepentimiento. Tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento y mis lágrimas necesitan lavarse en la sangre de Cristo. Somos una masa de pecado, mis hermanos, miserables de nosotros. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Dios, porque fiel es Dios, fiel a sus promesas, mis hermanos. No te dejaré ni te desampararé. Él prometió eso, Él lo cumple. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Fiel es Dios, que no permitirá que sus santos vean corrupción. No, mis hermanos. Algunos se empeñan en defender esta postura mucho, mis hermanos, pero no hay manera de sustentarla. La Biblia es muy clara. Cuando el Señor Jesucristo fue llevado por el diablo al pináculo del templo, dijo: arrójate de aquí, allá abajo. Le dijo el diablo: arrójate, está chiquito, pues ¿cuántos son? Arrójate de aquí abajo, al fin Dios mandará a sus ángeles a que no permitan que te caigas, te mueras. Te mandará a sus ángeles y te rescatará. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? No tentarás al Señor tu Dios. En Corintios por ahí hay una porción que dice que todas aquellas cosas le sucedieron a los hebreos para que no tentemos a Dios. Primera de Corintios, no me acuerdo cuál, pero por ahí está. Para que no como ejemplo para nosotros, para que no tentemos a Dios. No tentarás al Señor tu Dios. O sea, ni lo pienses, ni siquiera lo consideres. ¿Mande? Sí, el Señor puede recurrir. Mejor, ¿sabes qué? No vayas a blasfemar mi nombre porque eres mi hijo. Vente. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción del cuerpo, destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo para el día del Señor. Estás
Te está pasando por la mente, ya no aguantas ni nada y no, para que no vayas a recurrir a ese extremo te voy a dar la salida. Vente. Yo te mato, yo te quito de en medio, yo te quito. Tú no, tienes prohibido. Es más, no puedes porque te sustento. Así de plano. Dios sabe todo, mis hermanos. Dios sabe todo. Él sabrá hasta dónde nos va a llevar. Juntamente con la tentación dará la salida. La salida, y la salida de Dios no es que te quites la vida. Así que si alguno está pensando por ahí suicidarse a causa de las declaraciones de Lawson y MacArthur, les digo, más bien el Señor les dice, no tentarás al Señor tu Dios. En su obra maestra El progreso del peregrino, John Bunyan hace referencia al suicidio en el capítulo 15. Cristiano y Esperanza cayeron en los terrenos del gigante Desesperación. Después de dejarlos sin comer y darles una buena paliza, les aconsejó suicidarse. La noche siguiente, hablando desconfianza con su marido, el gigante Desesperación, Desconfianza es la esposa del gigante Desesperación. Entonces, Desconfianza, hablando con su esposo acerca de Esperanza y de Cristiano, y enterada de que vivían aún, dijo que debía aconsejarles que pusiesen fin a su existencia. O sea, Desesperación le dice a su marido, diles que se maten, aconsejales que se maten, ¿verdad? Venida pues la mañana, entró a ellos el gigante Desesperación de una manera brusca, como el día anterior, y notando que sufrían mucho por los golpes que les había dado, fíjense cómo se llama este gigante para que entiendan, Desesperación. ¿Nunca han estado desesperados? Yo así, muy en un extremo no, pero sé lo que es la desesperación. Desesperación, mis hermanos, ¿no? Hay algunos que llegan a una desesperación extrema como estos. Y notando que sufrían mucho por los golpes que les había dado el gigante Desesperación, les dijo, puesto que no habéis de salir de este lugar, lo mejor que podéis hacer es poner fin a vuestra vida, sea con cuchillo, con cuerda o con veneno, porque ¿cómo habéis de elegir una vida tan llena de amargura? Pero ellos le instaban a que les dejase marchar. Entonces él los miró tan fieramente y con tanto ímpetu cayó sobre ellos, que seguramente los hubiera quitado de en medio a no haberle acometido uno de sus muchos accidentes que le daban en el buen tiempo. Y en aquel entonces le privó del uso de su... O sea, tuvo un accidente el gigante Desesperación y se fue, ¿ya? Obligándole a retirarse y dejarlos solos pensando sobre lo que podían hacer. Entonces se pusieron a discurrir si sería mejor seguir el consejo del gigante Desesperación, teniendo con este motivo el siguiente diálogo. Cristiano, hermano, ¿qué vamos a hacer? La vida que llevamos es miserable. Por mi parte, no sé si es mejor vivir o así morir desde luego. O sea, desde ya. ¿Vamos a tomar el consejo del gigante?, le preguntó Cristiano a Esperanza. Esperanza, es verdad que nuestra condición actual es terrible y la muerte me sería mucho más grata si hemos de estar así para siempre. Sin embargo, consideremos que el señor del país a donde nos dirigimos ha dicho, no matarás. Y si se nos hace esta prohibición con respecto a otros, más debe hacérsenos con respecto a nosotros mismos. Además, el que mata a otro no mata más que su cuerpo, pero el que se mata a sí mismo mata el cuerpo y el alma a una. Sobre todo, hablas de descanso en el sepulcro, pero ¿acaso has olvidado a dónde van ciertamente los que matan? Porque ningún asesino tiene vida eterna. Primera carta de Juan 3:15 dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Luego sigue la historia. Consideremos además que no está toda la ley en manos de este gigante. Hay otros, según entiendo, que como nosotros han sido cogidos por él, por el gigante Desesperación, y sin embargo han escapado de sus manos. Y quién sabe si ese Dios que ha hecho el mundo hará que muera ese gigante Desesperación, o que un día u otro se olvide de echar el cerrojo, o que tenga pronto otro de sus accidentes estando aquí y pierda el uso de sus pies. Si tal aconteciese otra vez, estoy resuelto a obrar con energía y hacer lo posible por escaparme de sus manos. He sido un tonto en no haberlo procurado antes, pero tengamos paciencia y suframos un poco más. Vendrá la hora en que se nos dará una feliz libertad. No seamos nuestros propios asesinos, sigue hablando Esperanza. Con tales palabras, consiguió Esperanza por entonces moderar el ánimo de su hermano, y así siguieron juntos en las tinieblas todo el día en su triste y dolorosa situación. ¿Y saben cómo salió Cristiano y Esperanza de la castillo del gigante Desesperación? Con la llave
de la promesa. Porque fiel es Dios, que no permitirá que sean probados, tentados, más allá de lo que puedan resistir. Porque el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Porque no te dejará ni te desamparará. Son promesas, ¿no? Cristiano dice, caray, traigo una llave que me dieron, la llave de la promesa. Tal vez esta abra la puerta del gigante de desesperación del castillo. Y sacó la llave y abrió la puerta. Y se fueron. Hermoso libro, mis hermanos. John Bunyan, una obra maestra. ¿Y saben quién era admirador de John Bunyan? Charles Spurgeon. Y Spurgeon también comenta con respecto al suicidio. Miren, Dios mismo dice todavía, como lo dijo antes, por favor no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Si lo haces, piensa en las consecuencias. ¿Acaso no sabe todo el mundo que el suicidio es un pecado terrible? Sin embargo, el suicida, por decirlo así, tan solo mata su cuerpo. Pero ¿qué culpa tendría quien envía su alma al infierno por desobedecer el evangelio? Para suicidarse, un hombre no necesita un cuchillo o una cuerda. Puede dejar de comer si así lo prefiere. Y quien rehúsa voluntariamente comer el pan del cielo y condena su alma por un rechazo suicida de Cristo, ¿quién le podrá tener piedad? ¿Quién entre los ángeles, quién entre los hombres redimidos de la gloria puede tener piedad del hombre que escogió sus falsas ilusiones y locuras y prefirió perecer eternamente que obedecer el sencillo mandamiento del evangelio? Cree y vive. Les ruego que pongan estas solemnes verdades en su corazón. Charles Spurgeon. ¿Qué está haciendo Spurgeon aquí? Está comparando el suicidio con el incrédulo. Así de simple. O sea, ¿quieres matarte e irte al infierno? Pues mátate y vete al infierno. Pero no necesitas ni siquiera utilizar un cuchillo, una soga o lo que quieras. No necesitas siquiera utilizar una pistola o dejar de comer si quieres. Con que no creas en Cristo, con eso te suicidas. Él lo está diciendo Spurgeon. Está comparando la abominación del suicidio con el no creer en Cristo. Está haciendo un símil. Lo está asemejando, igualando. Dice, ¿quieres suicidarte o matarte, irte al infierno? Pues hazlo. Pero hay otra manera de suicidarte también. No creas en Cristo. O sea, te suicidas, vas al infierno. No crees en Cristo, vas al infierno. Spurgeon. Alexander McLaren dice, la paz no viene por la ausencia de problemas. La paz no viene por la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. ¿La paz cómo viene? De la presencia de Dios. O sea, ¿vas a seguir con problemas? Sí, pero vas a tener paz porque tienes la presencia de Dios. ¿O ignoráis, mis amados hermanos, que no sois vuestros, que sois templos del Espíritu Santo? De ahí viene la paz, mis hermanos. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, 2 Timoteo 1:7, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. En la más oscura noche del alma, los cristianos tienen algo a que aferrarse que Job nunca conoció. Conocemos a Cristo crucificado. Donald Carson. Job no conoció a Cristo crucificado y cómo aguantó estoicamente. Y en todo esto, no blasfemó Job con sus labios. ¿Y qué le pasó? Sin hijos, sin propiedades, sin salud, con su mujer y con sus amigos. Mal le fue a Job, muy mal. Y se rascaba su sarna con un tiesto. Se andaba rascando. Y en todo esto, Jehová dio y Jehová quitó. Sea Dios bendito. ¿Verdad? Y luego dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿No dice así? Y su mujer le aconsejó suicidarse. ¿Todavía retienes tu integridad? Una piltrafa de un ser humano. Maldice a Dios y muérete, ya. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y Job no conocía a Cristo crucificado. Nosotros sí. En la más oscura noche del alma, los cristianos tienen algo a que aferrarse que Job nunca conoció. Conocemos a Cristo crucificado. Donald Carson. Dice la Escritura, ama a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo, como a ti mismo.
no te suicides, ámate, no te suicides. Vimos en las razones de la psiquiatría, las razones para suicidarse es tratar de matar el yo. Bueno, no sé si se las dije, pero aquí lo escribí. Muchos se suicidan por tratar de mitigar el pecado, las pasiones, por tratar de acabar con el yo, con el ego. ¿Ah? Pero ¿qué hizo Cristo con el yo? Dice la Escritura, Romanos 6:6, somos juntamente crucificados con Él. Para que el hombre de pecado... A ver, alguien búsquelo. A ver, ¿quién dijo yo? Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces dice que fuimos crucificados juntamente con Él. Ahí está el yo, ahí está el viejo hombre, el hombre de pecado, ahí está, ¿verdad? Así que ámate a ti mismo, mi hermano, ámate a ti mismo. ¿Quieres mitigar el yo? Cree que estás crucificado. ¿Te duelen cosas? Tus pasiones pecaminosas, como decía Pablo, ay, miserable de mí, lo que no quiero hacer, eso hago. Pero ya no lo quiero hacer, pero lo hago. En verdad no quiero hacerlo, pero lo hago. ¿Ah? Cree por fe, recíbelo por fe, estás crucificado. Estás crucificado. Mientras más mastiques esta verdad, mi hermano, más se te va a revelar. ¿Cómo sabes que eres salvo? Por fe, porque lo dice la Escritura y creo la Escritura, y de ahí dice que fui justificado y salvado por fe. Lo creo y lo soy, ¿verdad? ¿Lo vives con gozo que eres salvo? Claro que sí. ¿Y por qué no vives con gozo que estás crucificado? Porque no has meditado tanto en esta verdad como en la verdad de la salvación. Medita en la verdad que estás crucificado también, porque la obra de la cruz no es solamente la sustitución y el perdón de los pecados, también es la crucifixión de tu yo, para que no permanezcas en el pecado. O sea, la obra de la cruz es la sustitución, la doctrina de la sustitución y la doctrina de la identificación. Identificación es que yo estoy ahí con Cristo también, para que no viva en el pecado. Así que meditemos en estas dos doctrinas. Bueno, somos salvos, por supuesto, porque hemos inquirido, meditado, y el Señor se ha encargado de mostrarnos, por supuesto, ¿verdad? A través de la Escritura, pues también así, inquiramos, meditemos en que estamos muertos, crucificados. Nuestro yo está ahí. Dice la Escritura, Hebreos 6:11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Deseamos que cada uno de vosotros muestre, que sea evidente, que se vea la misma solicitud, la misma enjundia, el mismo ánimo hasta el fin, la misma dedicación hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Porque puedes empezar muy bien y ya después o sea, traía pila baja y se le acabó pronto. No, tienes que mantener la misma pila hasta el fin. Necesitas mostrarla para plena certeza. Uno que se suicida, ¿mostró la misma solicitud hasta el fin? La cortó, ¿verdad? El que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero no que ya soy salvo, sí. Como salvo, vas a perseverar hasta el fin. Dios se va a encargar de sostenerte, de preservarte y de que perseveres. Dios se va a encargar de eso. Por eso, aquel que persevera hasta el fin es porque es salvo, porque siempre fue salvo, y el que no persevera hasta el fin no es salvo, porque el que persevera hasta el fin será salvo. Un suicida perseveró hasta el fin, no perseveró hasta el fin, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no era hijo de Dios. ¿No dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Y de qué hablaba Pablo? De sus tribulaciones. Filipenses 4:13. Ya estoy en los últimos 3 renglones, mire. Y esto aquí voy a aplicar con el hermano su comentario que hizo. Este yo creo que le va a bendecir, hermano. Dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es en todo. Porque tenemos que ver el contexto, mis hermanos. Tenemos que ver el contexto, que está hablando de tribulación. Porque tú puedes decir, no, pues yo quiero ser empresario, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Eh? Yo quiero irme a un crucero por Miami, el Caribe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero ese carro, todo lo puedo. Estás aplicando mal.
No significa eso el texto. Vamos a ver el contexto, porque muchos lo aplican así. Así que, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Luego el 14 dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. O sea, todo lo puedo soportar cualquier tribulación, porque Dios me fortalece. Puedo soportarla, pero dice Pablo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Quiere decir a los filipenses, miren, yo estaba atribulado, yo estaba mal. Yo sé que Dios me fortalece, pero les agradezco que me acompañaron y estuvieron conmigo en mi tribulación. Bien hicisteis en estar conmigo. Como dijo el hermano, pues a él no la dejamos sola y procuramos, bien haces en estar con ella en su tribulación, pero fiel es Dios, mis hermanos. Entonces, no la dejemos sola en su tribulación. Oremos, que la acompañen, ¿verdad? Y que le hagan ver esta verdad. Tú eres hija, tú no puedes. Dios no te lo permitirá. Dios es fiel, te sostendrá. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pero bien hacemos en estar con ella en su tribulación. Los que estamos lejos por medio de oración y los que están cerca apoyándola y diciéndole que Cristo es todopoderoso y que no la dejará, suministrando palabra, por supuesto, confiando en Dios. Romanos 8:36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos medio vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes en todas estas cosas somos pues un poquito vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes en todas estas cosas somos vencedores. Somos vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Somos qué? Somos más, no vencedores, no un poquito, más que vencedores. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó, mis hermanos. Así que uno que se suicida no vence, no tiene la fe de Cristo, no tiene la fe de Dios. Esto es importante, la gracia de Dios no es solo para salvación del alma. La gracia no es, o sea, esto es para aquellos que dicen que como ya Dios te perdonó una vez, ya no necesitas pedirle perdón jamás, porque ya te perdonó. No, la gracia no es solo para la salvación del alma, sino para toda la vida del Hijo de Dios, hasta el día que entreguemos el equipo, el espíritu. El equipo, bueno, ya entregó los tenis, ya entregó el equipo, ya se murió. Así decimos acá en México, ¿ah? La gracia no es solo para salvación del alma, sino para toda la vida del Hijo de Dios, para toda, desde el principio hasta el final. Y la gracia nos sostiene, ¿no? Tu gracia nos sostiene. El Espíritu nos redarguye, nos alienta, nos ubica, nos habla, nos da nuestros cocos y lo que sea, y nos dice, la regaste aquí, hijo mío, la regaste, compón tu camino. Nos produce el arrepentimiento. Nos dice, es por acá, hijo mío. Es por acá. No te vayas para allá, vente para acá. Esto hace el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por pura gracia. ¿Mereces esto? No lo mereces. No lo mereces. Pero el Espíritu te da la capacidad. Y Dios en su gracia te sostiene. Desde que eres cristiano, es más, desde antes, porque eres escogido desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y ninguno escogido desde antes de la fundación del mundo se perderá jamás. La salvación no se pierde. La salvación no se pierde. No se pierde. Se pierde el que nunca fue salvo. Como dice el Señor Jesucristo, nunca te conocí. Pero también dice el Señor Jesucristo, yo conozco mis ovejas. No puede decir, yo te conozco, oveja, y cuando llegues allá nunca te conocí. Pues no seas mentiroso, ¿no? Le podemos decir con toda la bocota. Pero jamás salga esto de nuestros labios, porque Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Todo esto es una obra poderosa del Espíritu Santo de sostenimiento por gracia, mis hermanos. Él se encarga de todo. Él te preserva y hace que perseveres. Y si no hace que perseveres, entonces pone en duda que eres hijo. Así de plano. Clama al Señor y te responderá. No estoy en contra, mis hermanos, de estos ministros, quiero aclararlo. Son buenos hermanos. Considero que las obras literarias que han escrito ellos, sus prédicas, sus mensajes son de mucha edificación. ¿Se equivocaron? Sí. Como cualquier siervo nos podemos equivocar en algún momento. Los amamos,
los bendecimos y les pedimos por este medio que consideren que lo que dijeron y lo que afirmaron puede perjudicar a otras personas. Las puede perjudicar. Por amor a los niños. Por amor a los niños, que rectifiquen sus declaraciones. Este mensaje fue apologético para que no se vitupere ni se menosprecie el nombre de nuestro Dios, ni se menosprecie la obra de la cruz, porque la obra de la cruz es todopoderosa. Todopoderosa. No se debe de vituperar pensando que no es capaz de sostener a uno de sus santos. Eso es ofensivo a Dios. Pensando que Dios no puede sostener hasta el final a uno de sus santos es ofensivo a Dios. Así de plano, mi ser. Y mi Dios es todopoderoso y fiel y justo. Y no te dejará ni te desamparará. Vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te doy gracias porque le permitiste a mis hermanos aguantar, estar atentos, Señor, y te pido que los hagas crecer, Señor, en tu palabra y que ellos puedan transmitir estas verdades a otras personas, Señor, que las necesitan también. Haznos crecer a todos, Señor, y amarte cada día más, reconocer tu grandeza, Señor, porque siempre es la finalidad de todo reconocer tu poder, tu grandeza, de esta obra poderosa que hiciste, que haces y que harás en nosotros, Señor, hasta el final de nuestros días y todavía aún más allá, en la eternidad, Señor, seguiremos disfrutando de ti. Gracias, Padre, por todo, Señor. En el nombre de Jesús, amén.